A continuación vamos a discutir la ecuación universal de pérdida de suelos. En el módulo anterior habíamos visto que la erosión, como modelo conceptual, era función de la erosividad y de la erodabilidad. Recordemos que la erosividad deberemos tener un estimador de la energía cinética de la lluvia y la erodabilidad es referida al suelo. Esto que es conceptual, cuando vamos a su expresión matemática, debajo tenemos la ecuación universal de pérdida de suelo, en la cual A, la estimación en megagramos por hectárea o toneladas por hectárea, es igual a un factor R multiplicado por un factor K, multiplicado por un factor L, otro factor S, un factor P y un factor C. En los próximos slides discutiremos uno a uno cada uno de estos factores. El factor R, o erosividad de la lluvia, estima la capacidad de la lluvia y el escurrimiento asociado de producir erosión. El estimador de la energía cinética en la ecuación universal de pérdida de suelo es el EI30, que es el producto de la energía cinética de una lluvia por su máxima intensidad en 30 minutos. Para el caso del Uruguay, tenemos mapas de isoerodentas. Son líneas de igual erosividad promedio anual. En este caso, la erosividad promedio anual de la lluvia en Uruguay aumenta desde el suroeste al noreste del país. La erosividad de la lluvia tiene una distribución no homogénea en torno al año. En el eje de las X tenemos los meses del año, del mes 1 de enero al mes 12. Y en el eje de las Y, la contribución relativa de cada uno de los meses a la erosividad anual. Si la contribución de los meses fuera la misma, cada mes contribuiría con una 12ª parte de la erosividad anual. Pero vemos que esto no es así y en los meses de fines de verano, comienzo de otoño, tenemos un pico de erosividad de lluvia y en los meses de invierno tenemos cuando la erosividad de la lluvia es menor. Por lo tanto, la erosividad promedio anual de la lluvia tiene una variación anual. A su vez, el promedio, en este caso tenemos 4 ejemplos o 4 localidades del país que la ponemos a título de ejemplo. El promedio de la erosividad de cada una de estas localidades es el que aquí se indica, o este promedio es el que emplea la USLE para realizar la estimación de pérdida de suelos. Pero este promedio está compuesta por años que prácticamente duplican y años que es la mitad de su erosividad. El otro factor que integra la ecuación universal de pérdida de suelo es el factor K. El factor K es la cantidad promedio de suelo perdido por unidad del factor erosividad de la lluvia en las condiciones estándar. Aquí debemos de mencionar cuáles son las condiciones estándar de la ecuación universal de pérdida de suelos. La condición estándar en la ecuación universal de pérdida de suelos es una parcela de 22,1 metros de largo, 9% de pendiente, sin cobertura, o sea, el suelo desnudo, laboreado y afinado pronto para la siembra. La erodabilidad del suelo antiguamente se determinaba por el empleo de nomogramas. Recordemos que la ecuación universal de pérdida de suelo, su primera versión es de la década del 60. La capacidad de computadoras no es la misma que hoy tenemos a disposición, por lo tanto se utilizaban este sistema de gráficos. Hoy estos gráficos o nomogramas se expresan a través de esta ecuación que estamos señalando.
Esta ecuación tiene algunos parámetros que recogen la aerodabilidad, a saber, la materia orgánica, un código de estructura, otro de permeabilidad y aspectos relacionados a la textura, como ser el porcentaje de limo, arena muy fina y arcilla. Si usted desea emplear esta ecuación de aerodabilidad, escrita de esta forma, la magnitud de la misma es la que necesita, o la magnitud que esta ecuación brinda, es la que usted deberá emplear en el programa Erosión 6.0. En el Uruguay se ha estimado la aerodabilidad para los suelos dominantes de la Carta de Reconocimiento de Suelo del Uruguay escala 1.000.000. El rango de magnitud de la aerodabilidad oscila entre 0.01 a 0.88 y destacamos que hay que tener sumo cuidado con las unidades, porque si nosotros cambiamos las unidades en las cuales estamos expresando la aerodabilidad del suelo, vamos a estar cambiando la magnitud e incursionando en errores. El factor topográfico o factor LS está integrado por el factor L, que es el factor longitud de la pendiente. Es la relación entre la erosión con una longitud de pendiente dada y la que ocurre en el estándar, que es 22,1 metros de longitud, a igualdad de los demás factores. Para estimar el factor L, lo que nosotros debemos de conocer es la longitud a nivel de campo. El factor L no es longitud, se necesita un valor de longitud de pendiente para poder estimarlo. El siguiente factor, el factor S, es el factor inclinación de la pendiente y es la erosión entre la erosión con una inclinación de pendiente dada, o sea, la situación real, y la que ocurre en el estándar, que es de 9% a igualdad de los demás factores. Este factor S es estimado a través del empleo de estas ecuaciones. Estas ecuaciones se introducen a términos informativos. En el programa Erosión 6.0 usted deberá ingresar la longitud y la inclinación y automáticamente el factor S y el factor L son calculados. El factor P, también conocido como factor prácticas mecánicas de apoyo, lo que trata de representar son aquellas prácticas mecánicas que actúan sobre el escurrimiento superficial, o lo que vimos en el primer módulo sobre el transporte de sedimentos. Y nuevamente la definimos como la relación entre la erosión que ocurre con una determinada práctica de mecánica y la que ocurre con la condición de laboreo, en el sentido de la máxima pendiente a igualdad de los demás factores. Los valores que este factor P toma en caso de laboreo en contorno oscilan entre 1 y 0, pero a su vez dependerá de la inclinación del terreno su efectividad. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación de 6% de pendiente y la rugosidad del suelo es entre 1.25 y 5 centímetros, el factor P tendrá un valor de 0,9. Si a la misma inclinación de pendiente 6% el suelo es más rugoso, por ejemplo en esta curva que estamos aquí, que es entre 10 y 15 centímetros, el factor P será de 0.4. En condiciones de siembra directa, si hiciéramos la actividad de siembra directa en contorno, este factor P no debería ser menor a 0.9 en condiciones de 4 a 5%. En pendientes menores el factor tiende a 1. También, esto es un tema sumamente discutido, pero hay quienes consideran el hecho de realizar terrazas y producirse sedimentación aguas arriba de la terraza, eso debe ser considerado en el factor P. En este sentido, y lo que sugieren
los autores de la RUSLE, Renard y colaboradores, es lo siguiente. Si la distancia de entre terrazas es menor a 110 pies, lo que es equivalente a 30 metros, y el grado de pendiente en el canal de la terraza está entre 0,1 y 0,3, P puede tomar un valor de 0,6. A medida que la distancia entre terrazas aumenta, por ejemplo, cuando llegamos a distancia entre terrazas de 100 metros y el grado de inclinación del canal de la terraza está entre 0,1 y 0,3, este factor P debe tomar el valor de 0,9. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos terrazas colocadas entre 30 y 40 metros de distancia horizontal y la inclinación del canal de la terraza es mayor a 0,8, el factor P es de 1, o sea, su efecto no existe. La otra forma y la cual no es discutida, de considerar la incorporación de las terrazas en la ecuación universal de pérdida de suelos es a través del factor L, por el cual nosotros acortamos la longitud de la pendiente.